Les acaba de aparecer un puntico rojo en alguna parte en su pantalla, ¿cierto? Sí, Sí, señor. profe. Ese puntico significa que estamos grabando la clase. ¿Listo? Yo no la estaba grabando, la acaba de poner. Entonces, si yo no la estoy grabando, ustedes me dicen para yo tener en cuenta eso y podamos grabar la clase y tenerla ahí, porque imagínense, donde se nos olvide eso, pues se nos va todo. Profe, ¿Listo? buenas noches. Hola, Julián, ¿cómo estás? Qué pena, me logré conectar pues por inconvenientes personales. Le pregunto, para poder ver las clases, ¿en dónde podemos verlas En Teams, después? en Teams voy a poner un link de YouTube para que Sí. lo puedas ver allí. ¿Listo? Ah, listo, dale. Muchas Listo. gracias. Bueno, listo. Bueno, Profe, muchachos, dímelo. qué pena lo John, interrumpo otra vez. dime yo. ¿Será que podemos, ahora que empezó a grabar, será que podemos repetir ese pedacito que usted explicó sobre la constante? Claro, claro. Gracias, profe. Esta parte de donde, si yo pongo estos punticos acá, entonces que lo que se refleja es una constante acá. ¿O que, John? Sí, profe, lo que usted explicó sobre que siempre va a dar cero. Ah, claro. Porque es que esto lo que va a hacer es un cambio. Entonces, ¿qué cambio está haciendo esto? Está cambiando en algún momento, no porque siempre es constante. Entonces, como cualquier función constante que yo tenga, déjeme yo cambio de colorcito por acá. Cualquier función constante que yo tenga, cualquiera, puede ser hasta negativa, listo. Cualquier función constante que tenga nunca va a tener un cambio en ninguna parte. Entonces, su derivada siempre va a dar cero, listo. Entonces, esto en general es algo que ustedes deberían de tener por ahí como pastelito para que lo tengan allí. La derivada de una constante siempre es cero. La derivada de una constante siempre es cero. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Bueno, muchachos, entonces miren, yo podría entonces llegar y decir, miren, en vez de tener esta función, voy a ponerle una X. ¿Y qué significa esa X? O sea, cuando yo ya le empiezo a poner una X y la pongo así con esta función, esto que está acá lo llamamos el argumento. Listo. Y el argumento es la variable de la cual depende la función. Listo. Entonces, cuando yo le diga, yo tengo que evaluar en 1, pues si yo aquí tengo que f de 1 es igual a quién, pues entonces como aquí le estoy diciendo que es igual a x, pues cambiamos a ese 1 a esa x por 1. Y si les digo que cuánto es f de 2, pues f de 2 es igual a 2. Y si les digo que cuánto es f de menos 3, pues esto va a ser igual a menos 3. Si yo fuera a hacer el gráfico de eso, pues entonces para cada puntico de estos yo podría entonces decir, para este me va a dar por acá, para este me va a dar por acá, para este me va a dar por acá. Y en sí, al final, lo que me va a resultar dando esto es una rectica que viene más o menos acá. Sin el pulso de maraquero, eso es una línea recta. ¿Listo? Sin el pulso de maraquero. Entonces miren lo que pasa, que ahora si hay cambio y es creciente. Miren que cada vez que yo me muevo una unidad hacia acá, esto cambia. Y cada vez que me muevo una unidad, esto cambia. Y lo que pasa es que siempre lo que está cambiando, esto que está cambiando, esto que está subiendo, siempre es lo mismo. O sea, eso siempre es constante. Y esa constante que me está dando allí es de 1. O sea, miren que acá, si yo hubiera evaluado en menos 4, esto me hubiera dado menos 4. Pero si yo hubiera evaluado en menos 3, esto me dio menos 3. Entonces miren que el cambio que se dio acá es de 1. ¿Listo? Entonces, siempre ese cambio va a ser de 1. Entonces la derivada de la función esta que les acabé de dar acá es igual a 1. ¿Listo? Estamos. O sea que si a mí me dan f de x es igual a x, pues su derivada va a ser igual a 1. ¿Listo? Y esa es la función esa. Entonces, esas dos, pues simple. Listo. Déjenme yo voy muy abajo, más abajo de lo que pienso estar por acá, para que me quede espacio para hacer otras cosas. Listo. Déjenme yo voy. Miren que todo esto no lo vamos a ver hoy. Pero es que quiero tener suficiente espacio para escribir. Listo. Entonces, yo podría seguir cambiando la función. Entonces, ahora ya poner x a la 2. Miren que yo lo que quiero analizar es la función x a la n y quiero encontrar su derivada.
Listo. Y entonces, esta función, si yo la graficara, esa funcióncita me va a dar más o menos, uy, casi me voy, más o menos como acá. Listo. Déjenme, yo la hago de nuevo. Para que nos quede. Esa función es más o menos acá. Entonces miren que ahora ya no es tan constante la cosa, miren que esto ya va cambiando de acuerdo a los valores que esto vaya tomando. Entonces miren que si yo tomara este punto, ¿cómo esto va a ir cambiando? Miren que esto va cambiando de esta forma y si tomo este punto, pues acá se cambia otro poquito y si tomo este punto, pues por acá cambia. Y miren que esto por acá, siempre esta recta que me están dando, estas rectas que me están dando acá, esta R1 y esta R2, y así, todas esas rectas, en este caso son negativas y por acá vienen a ser positivas. Entonces, si hay unas que son negativas y otras que son positivas, es porque pasó en algún momento por el eje X. ¿Listo? Y entonces, cuando nosotros hacemos eso, pues se supone que la derivada de esto va a ser igual a 2x. Y entonces ahí es donde vamos a la fórmula aquella, a la fórmula esa que les dije ahorita del límite, y entonces eso lo calculamos así, o sea, ya vamos a esa formulita de ese límite, que la vuelvo y la recuerdo por acá, el límite cuando delta de x tiende a 0, de la función f de x por delta de x más f de x, y esto lo evaluamos perdón, por delta de x acá. Entonces, si yo evaluara esta función con estos valorcitos que tengo acá y hago todo ese proceso que está allí, ténganlo por seguro que eso me va a dar 2x cuando yo evalúe ese límite. Les voy a mostrar esto. A mí no me gusta porque de verdad esto no es lo que vamos a hacer, pero bueno, les voy a mostrar que en verdad eso es cierto. Entonces, f de x más delta, entonces eso es igual a x más delta de x. Como la función es al cuadrado, pues yo lo único que estoy cambiando es esto al cuadrado por x al cuadrado sobre delta de x. Y cuando voy y hago esto de nuevo, esto es x por delta de x tiende a 0. ¿De quién? De x al cuadrado más 2 veces x por delta de x más... perdón, aquí me equivoqué. Aquí, perdón, en un signo. Aquí es un menos. Entonces hay que tener cuidado ahí. Listo. Esto acá es un menos de nuevo. Y esto acá por delta de x al cuadrado menos x al cuadrado y todo esto sobre delta de x. Entonces miren que esto con esto se cancelan. Listo. Y cuando esas dos cosas se cancelan, entonces nos va a quedar que el límite cuando delta de x tiende a 0 de delta de x como factor común por x más delta de x sobre delta de x. Este delta de x, como esto está multiplicando, los cancelo y ahora sí evalúo el límite. Y cuando evalúo el límite, como esto se va a 0, pues entonces lo único que me va a quedar es que esto es 2 igual a 2x. Entonces de ahí es de donde sale ese 2x. Listo. Pero en general, si yo tuviera cualquier función, perdón, yo la escribo de otra manera. Si yo tuviera cualquier función que fuera de esta forma y yo le quisiera sacar su derivada, pues lo único que tengo que hacer es bajar la n, esta n que tengo acá, la bajo, la pongo acá como multiplicador, le multiplico la x y a la n que tengo allá arriba le resto 1. Y listo. Eso en general siempre va a ser así. Entonces miren que x a la 2, cuando yo le saco, cuando yo le saco la derivada, pues le bajo el 2, le pongo x, 2 menos 1. ¿Y cuánto es 2 menos 1? Pues es x a la 1. Entonces me da 2x. Ahí está. Esa es la derivada de eso. Estamos allí. Entonces cualquiera que me den de esas, es así. O sea, si ahí me dicen x a la 5, entonces x a la 5, me piden la derivada, pues la derivada va a ser 5 por x a la 4. Me piden x a la 100, x a la 100, la derivada va a ser igual a 100 por x a la 99. Y así. En general es así. ¿Listo? Muchachos, ¿estamos con eso? Sí, profe. O sea, profe, Listo, ahí en profe. ese siempre se le va a restar es 1, ¿cierto? 1, siempre, siempre. ¿Listo? Listo, profe. Listo. Entonces, miren, cuando nosotros estamos en cálculo diferencial,
cuando nosotros estábamos en cálculo diferencial, el profesor nos enseñaba eso y nos decía, no, es que eso es así de simple, no hay que hacer nada más. Y entonces, después llegaba el profe y en el examen nos ponía esto. ¿Listo? Y entonces uno dice, ese profe es un HP, nos enseña esta vaina, nos dice que la derivada de esta cosa de acá es igual a n por x a la n menos 1 y después en el examen nos pone esto. ¿Listo? Entonces aquí es donde empieza la álgebra a jugar su papel. Y todo eso que nos enseñaron por allá en matemáticas básicas, que como ahorita me estaban contando, había gente que hace mucho rato no ve matemáticas, listo, entonces se le olvidan muchos criterios. Cuando yo tengo esta funcioncita así, acá, la raíz enésima de x a la n, por unas propiedades de potenciación, yo puedo escribir eso como x a la n sobre n. ¿Listo? Entonces miren lo que acaba de aparecer allí. Esto que yo tengo acá, yo lo puedo escribir como x a la n sobre n. ¿Qué pasa? Que este muchacho que estaba acá disfrazado, acá con una raíz, ya pasa a ser una expresión algebraica. Y esa expresión algebraica es de este estilo. Era un camuflaje que él tenía para molestarnos. Listo. Y entonces ese camuflaje sale a la luz ahí. Y entonces a mí cada vez que me pidan hacer una derivada de una función de este estilo, pues yo simplemente voy a escribir esto de esta forma. La derivada va a ser igual a ¿quién? A n sobre m por x a la n sobre m menos 1. Y listo, se acabó. Porque esto es lo que me dice esta función fundamental o la de esta función fundamental que yo tengo que hacer siempre. Las otras son transformadas o funciones que se nos esconden por allá entre otras. Esas funciones que se nos esconden entre otras es porque yo puedo hacer una operación algebraica que hace que se convierta en algo que es muy simple. Y en verdad el cálculo integral se convierte en eso. Y yo les voy a enseñar todas esas formas. Voy a tratar de enseñarles esos trucos o esas técnicas de matemáticas que los van a llevar allá para que ustedes puedan ver siempre de una forma simplificada lo que hay. Listo, voy a tratar. Listo, yo no soy mago tampoco, pero si ustedes se meten en el cuento, seguro muchachos que yo los llevo por donde es. Yo sé el camino, sino que ustedes no se bajen del bus porque pierden. Listo. ¿Estamos? ¿Me entendieron eso o no? Sí, profe. Listo. Entonces, lo mismo sucede con esta otra que está acá, con 1 sobre x a la n. 1 sobre x a la n también tiene una de esas propiedades, o sea, miren que esta no se parece ni siquiera a esta y no se parece a esta. Entonces, ay, profe, entonces, ¿qué hacemos? Pues ahorita se las mencioné. Esto es lo mismo que tener a x a la menos n. Listo. Cuando usted sube un valor que tiene una potencia o que está elevado a una potencia, ese valor, a un exponente, perdón, ese valor que yo tengo allí, cuando lo subo, le cambia el signo al exponente. Cuidado, solo al exponente. Entonces, esto que yo tengo escrito acá es lo mismo que tener a x a la menos n. Y listo. Entonces ya llegamos al camino donde tenemos que estar, porque todo entonces se basaría en resolver algo de este estilo. Listo. Entonces miren que ya lo llevé otra vez hasta allá, y si yo voy a sacar esa derivada, pues entonces la derivada va a ser igual a ¿quién? A menos n por x a la menos n más 1. Y listo. Se acabó. ¿Estamos con eso? Any question? No question. Profe, pero entonces ahí el signo le cambia, no sería menos n menos 1, sino menos n más 1. Perdón. Gracias, Juliana. Sí, yo cometí un error allí. Menos n menos 1. Gracias. Listo. Gracias. Sí, es siempre restándole, siempre restándole. Listo. Entonces miren qué importante saber, en cierto sentido, derivar. Entonces sería esto. Derivar es esto entonces. Derivar es esto. De resto, todas las demás funciones deberían de transformarse en algo muy parecido a esto. Listo, pero recuerden que no es así. Recuerden que lo que les estoy diciendo es porque están estas funciones que son algebraicas, estas funciones que son algebraicas, pues
nos llevan a hacer de esa forma. Listo, pero no siempre eso sucede de igual manera. Listo. ¿Estamos? Sí, listo, profe. Listo. Bueno, muchachos, pues entonces miren. La cosa es que hasta ahí, pues muy simple. Si yo llegara y les dijera a ustedes, muchachos, miren, yo tengo la función f de x es igual a la raíz de x. Listo, miren cómo la estoy poniendo. O tengo la función f de x es igual a 1 sobre x a la 3. ¿Cuál sería la derivada de esta y cuál sería la derivada? ¿Cuál sería la derivada de f de x es igual a la raíz de x? ¿Y cuál sería la derivada de 1 sobre Sería x sobre un medio. X elevado a la 1 medio. x elevado a la 1 medio? A ver, dímelo bien. Sería x Ajá. elevado, pues arriba, Ujú. elevado a la 1 sobre 2. A la 1 sobre 2. Ah, pero esa es la función todavía. O sea, que esa no es la derivada. Esa es la función todavía. Lo que me estás diciendo es que lo puedo escribir como x a la 1 medio. ¿Cuál sería su derivada? Su derivada sería 1 sobre 2 1 sobre 2. x Ajá. 1 sobre elevado la 1 sobre 2 menos 1. A la menos 1 medio. Pues sí, ajá. Listo. 1 sobre 2 menos 1. Recuerden que aquí ponen un 1. Estos dos se multiplican da 2. 1 por 1 me da 1 y 1 por 2 me da menos 2. O sea que esto me da menos 1 medio. ¿Listo? Entonces ahí está. Por eso a la menos 1 medio. Y ahí ya está. Eso es. ¿Listo? ¿Y esta sería igual a quién? ¿Cuál sería su derivada? Pues entonces yo sé que me vas a decir que esto es igual a tener a x a la menos 3. Entonces su derivada va a ser igual a quién? A menos 3 x elevado a la menos 3 menos 1. O sea, a la menos 4. 4. ¿Listo? Y así. Y así de fácil es. Así de fácil es. ¿Listo? Para que lo veamos. Listo. Pero esas no son... Ah, perdón. Esas no son las únicas funciones que hay. Déjenme, yo bajo hasta acá, que es donde las tengo. Las demás. Y entonces se llaman como funciones fundamentales. Listo. Porque las que les acabo de mostrar son funciones o son expresiones algebraicas, pero también hay funciones logarítmicas, hay funciones exponenciales, hay funciones trigonométricas. Listo. Dentro de las funciones algebraicas, pues son todas las que dependen de esas X y tienen esas raíces y esas cosas así. Hay que tener mucho cuidado porque no todas las voy a poder poner de una forma simple. Listo. Entonces ahí hay que tener cuidado. Bueno, entonces, ¿alguien se acuerda de la derivada del logaritmo o no? ¿Hay alguien por ahí que sepa la derivada del logaritmo? La de la exponencial, la del seno, la del coseno. No me hagan trampa, no, ¿para qué me hacen trampa? No importa la trampa. Es mejor que lo saquemos de acá. Bueno, les digo, entonces, la derivada del logaritmo, dímelo. La del logaritmo creo que es 1 sobre x. Muy bien, Laura, eso es, 1 sobre La de la x. exponencial es la misma exponencial. Es la misma, muy bien. Y la del seno, Creo que es menos coseno. muy bien. No, muy mal. No. No, la del seno es coseno. Ah, ya. Y Listo. la del coseno creo que es menos seno. Eso, muy bien. Y la de esta es menos seno. Listo. Pues estas, de nuevo, yo les digo, o sea, todo esto sale de la fórmula que les monté ahorita con el límite. Listo. Si ustedes van y reemplazan eso allá y hacen operaciones trigonométricas, hacen operaciones algebraicas, operaciones exponenciales, operaciones logarítmicas, seguro que van a llegar a esos valores que están acá para sacar esos límites. Listo. Por el momento, yo lo único que requiero es que ustedes, en el pastelito que les dije que hicieran, escriban esto. Listo. Estas van a ser. Estas van a ser. Esas 4 van a ser esas. Listo. O sea que, en cierto sentido, derivar se compone de saber esas 4 que están allí y de saber esta, que ya dijimos que su derivada era igual a n por x a la n menos 1.
Y listo, ya con eso nosotros ya sabemos derivar, se supone. ¿Listo? Se supone. O sea, es hacer todo con esas 4, es hacer todo con esas 5 funciones. Déjenme, yo acepto por acá a este muchacho que acaba de llegar. Ya llegó bien tarde, pero bueno, llegó. Y eso es importante. Listo. Bueno. Entonces vuelvo acá a la clase. Entonces, con eso uno se supone que ya sabe derivar. Con esas nomás. Entonces van a decir, profe, pero ahí faltan muchas funciones. Ahí hay funciones que yo no sé cómo se derivarían. O sea, si usted me pone, por ejemplo, x por seno, entonces yo la sé derivar. Pues ahí les diría, no muchachos, ustedes no saben derivar cuánto es x por seno. Porque eso no es una función de las que yo les dije. Por eso es que yo les estoy contando que las matemáticas pues tienen ciertas reglas como que tengo que conocer. Yo muchas veces comparo las matemáticas con el inglés. Cuando uno está aprendiendo inglés, a uno le enseñan ciertas reglas y esas reglas que le enseñan, si usted no se las sabe, pues seguro que cuando esté hablando pues se va a equivocar. ¿Qué pasa con el inglés? Que es en cierto sentido un poco más simple porque usted se equivoca en el inglés, el otro va a escuchar que usted habla como un indio y listo. Pero, y ya, y no va a pasar nada. Pero en las matemáticas yo no puedo hablar como un indio, porque si hablo como un indio, pues cometo un error y al cometer un error se me puede caer un edificio o un puente o puedo estar perdiendo millones de pesos y cosas de esas. Listo, entonces eso es el gran problema de las matemáticas. Entonces miren, yo tengo esas 5 formulitas. Y con esas 5 formulitas, entonces yo ya les estoy diciendo, ustedes ya saben derivar. ¿Qué pasa? Que entonces, profe, es que usted nada más nos está mostrando esas 5. ¿Y qué pasaría donde usted me pusiera una función así? Donde haya una constante multiplicado por x a la 3. ¿Listo? Pues hay una regla que se llama las reglas de linealidad. Y las reglas de linealidad lo que te dicen es que cuando usted tiene una constante multiplicada por otra función, ¿listo? Y usted le va a sacar la derivada a la función, pues usted siempre la constante la va a dejar quieta y lo único que va a derivar es la función. Entonces me explico con un ejemplo. ¿Listo? Con un ejemplo. Es la mejor forma de explicarse. Si yo tengo 5x a la 3, o sea, la función de 5x a la 3, pues esto si yo le voy a sacar la derivada a eso, pues el 5 va a quedar acá y a lo único que voy a derivar va a ser a esta. Pero yo ya sé derivar esto. Yo ya eso ya lo sé hacer. ¿Cómo lo derivo? Pues esto va a ser igual a 5 por, bajo el 3, pongo a x y al 3 le resto 1. ¿Listo? Y entonces esto me va a dar 5 por 3 por x a la 2. Miren que yo estoy multiplicando y la multiplicación se hace de izquierda a derecha. 5 por 3 me da 15, x a la 2. Y siempre se están multiplicando expresiones que tengan los mismos valores. Listo. Y entonces esa es la derivada de 5x a la 3 es 15x a la 2. Listo. Entonces esa es una regla que uno tiene que aprender a hacer. Entonces miren que siempre que yo tengo una constante, que cuál es la derivada, de 7 seno de x. Ustedes ya son capaces de decirme cuál es la derivada de 7 seno de x. Se fueron. 7 coseno. 7 coseno de x. 7 coseno de x. Muy bien, muchachos, eso es. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, si yo tengo constantes, las constantes lo que hacen son eso. ¿Listo? Pero también yo puedo tener dos funciones sumándose. Entonces la voy a hacer así. Yo tengo f de x es igual a una constante por una función g de x más otra constante, llamémosla d, por otra función que voy a llamar h de x. ¿Listo? Yo quiero derivar a esta. Entonces, como esto es constante, yo puedo dejar la constante por fuera. Derivo a g de x, le sumo d, que es una constante, y derivo h de x. Y listo. O sea, que si a mí me piden, por ejemplo, f de x es igual a 3 e a la x más
2 logaritmo natural de x, ¿cuál sería la derivada de eso? ¿Cuál es, muchachos? Entonces miren que acá tienen el pastel, miren que ahí lo tienen, miren. Yo vuelvo y subo un poquito. Miren ahí está el pastel. Entonces, ¿cuál es? 3, Le saco la derivada de a la x y la derivada de a la x es a la x, ¿cierto? X era X más Más 2, 2 2, por la derivada del logaritmo. ¿Y cuál es la derivada del logaritmo? 1 sobre X. 1 sobre X. 1 sobre X. Listo, ya terminamos. Se acabó. Así de fácil es la cosa. Listo. Esto se demoró el profesor como 2 meses para explicárselos. Y miren que yo se lo estoy dando ahí en una partecita ahí como medio suavecita. Miguel, ¿cómo vamos, Miguel? Profe, siempre que lleve la constante, siempre se va a colocar, ¿cierto? Sí, la constante se deja allí, a no ser de que se cancele, porque se puede cancelar. Ah, ya. Listo, Y porque depende, aparece... pues lo que uno vaya a derivar. Ahí el Ajá. pastelito que usted colocó en verde se puede uno guiar. Sí, Pues ese más que todo para y estudiar, me pues. falta, me falta este en verde, ¿sí? Eso. Lo que yo les subraye o lo que les pinte en cuadritos es lo que hay que colocar en el pastel y lo que ustedes tienen que tener siempre en esos pasteles. ¿Listo? Listo, profe, Estamos. Hay gracias. que guardarlo, muchachos. Aprovechemos la tecnología, que de las partes buenas de la tecnología es que cuando usted está presentando su examen, usted puede tener un pastelito al lado. Y yo por eso no los voy a pelear. Ténganlo al lado. Es mejor eso que estar buscando en internet como la respuesta de las cosas. Seguro que es mejor eso. Porque si usted está buscando en internet, yo puedo estar mirando una página que me diga que usted está copiando de algún otro lado. Mientras que si usted tiene el pastelito de al lado, pues ahí está. Listo. Es mucho más simple eso. Listo. Entonces, están esas dos que están allí y eso nos colabora mucho. Pero yo les mencioné ahorita otra. Ey, no me rayen el tablero. Miren que también pueden rayar. O no me lo rayen, listo. Voy a borrarte eso que me acabas de escribir. Listo. Profe, déjame copiar, por favor. Yo estoy ¿Cómo? copiando para que yo estoy copiando para que de pronto No no me lo voy pase. a mover, no me voy a mover. ¿Quién me está hablando? ¿Quién me está hablando? No, es que no está. Fran. Fran, listo, Fran. No lo voy a mover. Listo. Yo hace unos minuticos les mencioné que cómo sería si yo tuviera la función f de x es igual a x por seno de x. Y entonces acá hay un problema. Que ya la que está acompañando al seno de x no es una constante, es otra función. Listo. Y entonces allá nos enseñaron otra regla. ¿Y cuál era la regla? La regla de la multiplicación, de que si la función f de x se podría escribir como g de x por h de x, o sea, es una multiplicación. Entonces, cuando yo vaya a derivar esto, cuando yo vaya a hacer la derivada de f, esto es lo mismo que tener a g por la derivada de h y sumarle a h por la derivada de g. O puede ser al contrario, hacer primero la derivada de g y multiplicarlo por h y después poner a g y multiplicarlo por la derivada de h. Ya la decisión es suya cómo lo hace, eso no importa. ¿Listo? Eso no importa. Listo, pero esa es la regla que se sigue allí. Esa es la regla que se sigue allí. Entonces, esa regla lo que nos hace, voy a bajar un poquitico acá, Fran, no sé si ahí tengo algún problema con lo que me dijiste que estás escribiendo y Dale, tranquilo, profe. ahí estamos bien, listo. Entonces, cuando a mí me dan esa regla, entonces miren, yo les dije allá arriba, no, es que yo quiero que f de x sea igual a la función x por seno de x. Entonces miren que yo aquí tengo dos funciones, tengo esta función y esta función. Esta puede ser mi g y esta puede ser mi h. Entonces si yo voy a sacar la derivada de eso, de f, pues entonces ya les dije, entonces ¿cuál es la derivada de x? La derivada de x es igual a 1.
¿Por qué la derivada de x es igual a 1? Porque x es igual a x a la 1. Bajo el 1 y pongo x a la 1 menos 1, que es igual a 1 por x a la 0. Y recuerden que tener x a la 0, eso es igual a 1. ¿Listo? Cualquier valor diferente de 0 elevado a la 0 siempre va a dar 1. Entonces esto va a dar 1. Entonces, por eso, entonces estoy derivando este. Entonces, como ya derivé a g, entonces no puedo derivar a la otra. Entonces esa se va a quedar quietecita. Y le voy a sumar por fórmula, le voy a sumar ¿a quién? A x, y voy a derivar la del seno. Y la derivada del seno yo ya la conozco. ¿Es quién? Coseno de x. O sea que en verdad la derivada que estoy buscando es igual al seno de x, porque seno por 1 pues me va a dar seno, más x por coseno de x. Y listo. Ahí estamos. ¿Estamos con eso, muchachos? Sí, profe. Listo. La regla de la multiplicación. Listo. Esa es la regla de la multiplicación. Preguntas, dudas, quejas, amenazas, yo sé que todavía no, pero después de pronto sí. Listo. ¿Estamos con eso, muchachos? Sí, profe. Sí, señor. Profe, Díganme. Estamos, entonces. Listo. Entonces hay más reglas, no son esas dos para derivar, para que sepamos ya la derivación completamente. La otra es que la función f de x, me la pinten como una fracción. O sea, que en vez de estar multiplicado, esté como una fracción. Y entonces cuando está así, a mí me enseñaron esto de una forma y yo siempre me lo aprendí así. Las personas que se lo sepan de otra forma, pues ustedes lo hacen como ustedes quieran, pero yo es como para acordarme siempre de esto. Y me acuerdo de mi profesor de cálculo 2, que me lo explicó así. La h, que es la que está en el denominador, se va a poner como h al cuadrado. O sea, la de abajo, como le llaman ustedes, o el denominador, se va a poner al cuadrado. Y esa misma que está ahí, se va a poner acá. ¿Listo? Esa misma que está ahí se va a poner acá. Y se llama h. ¿Listo? Pero ya no al cuadrado. Miren que ya no está al cuadrado. Yo pongo esa h. ¿Listo? Y derivo la de arriba. ¿Listo? Entonces la de arriba es la que derivo. Aquí estoy multiplicando por h. Y le voy a restar. Por eso es que hay que seguir ese orden que está allí. Si no se sigue ese orden, pues la cosa se pone maluca. Entonces le pongo, porque como esto tiene un signo menos, como la resta no es conmutativa, y como no es conmutativa, entonces esto no lo puedo voltear como lo hacía con la multiplicación. Entonces, lo tengo que hacer siempre en ese orden. Y por eso es que les digo que yo me acuerdo, es porque la h al cuadrado va abajo, y entonces acá arriba siempre voy a empezar con esa h. ¿Listo? Y entonces así... Creo que uno nunca se equivoca, creo, pero es una creencia que tengo allí, que de pronto otra persona no lo ve así y de pronto lo ve de una manera más simple, de otra forma. ¿Listo? Y después, pues entonces se hace lo mismo que se hacía con la multiplicación. Como ya derivé a la g, pues entonces voy a dejar la g quieta y voy a derivar la h. ¿Listo? Y esa es la forma en la que se hace la derivada de un cociente. Esperen, yo borro esto de acá, porque me quedó esa raya muy larga. Y lo dejo así. Listo. Y esta sería como la forma de hacer la derivada de este cociente que está acá. Listo. Esa sería esa forma. Entonces, claro, miren. Entonces se vendría, por decir, la función tangente de x, que es una fundamental y yo no se la había mostrado. ¿Y por qué no se las había mostrado y nada más les había mostrado las 5 que les mostré? Porque es que tangente es igual ¿a quién? A seno de x sobre coseno de x. Y estas dos fueron de las que les presenté como fundamentales, de las que uno se tenía que saber. O sea que como la tangente
es una combinación o un cociente de dos funciones que son fundamentales, entonces ella no es tan fundamental. Listo, ella sale de otra. Entonces, miren que ahora tengo un cociente. Yo antes no tenía el cociente porque la función tangente no es un cociente, pero cuando la pongo de esta forma, cuando ella se transforma por medio de una entidad en seno de x sobre coseno de x, pues entonces ahora sí puedo decir que al sacar la derivada, esto va a ser igual a ¿quién? Entonces, ¿qué pongo, muchachos? ¿Qué pongo acá abajo? Coseno de x al cuadrado. Coseno al cuadrado de x. ¿Listo? Entonces arriba, coseno más la derivada de seno. ¿Y cuál es la derivada del seno? ¿Te acordás? Coseno. Coseno de x. Coseno ¿Listo? de x. ¿Qué sigue acá entonces? Menos. Menos Ajá. Y pongo la derivada de... pongo el seno de x, que es el g. Seno Y de pongo la derivada del seno, que ¿cuál es? la derivada de coseno. Menos. Coseno de x. Menos seno de seno. x. La derivada del coseno es menos seno de x. ¿Listo? ¿Estamos? Muchachos. Sí, profe, sí. Listo. Y entonces miren que coseno por coseno, pues es coseno al cuadrado, no. Estoy multiplicando dos veces la misma cosa. Y menos por menos me da más. El orden de los factores no altera el producto. Coseno al cuadrado de x más seno al cuadrado de x sobre coseno al cuadrado de x. Listo. Pasa una cosa que yo les voy a enseñar en algún momento por allá, las identidades bien enseñaditas, porque en algún momento vamos a tener que hacer integrales con esto. Esta identidad es la identidad más importante que existe. Se llama la identidad fundamental de por sí. Y coseno al cuadrado de x más seno al cuadrado de x va a ser igual a 1. O sea que esto es igual a 1 sobre coseno al cuadrado de x. Y esto, a su vez, pues se puede escribir como la secante al cuadrado de x. No se me asusten, no se me asusten. Yo no les estoy diciendo esto para que se asusten, ¿listo? Yo no les estoy mostrando esto en este momento para que usted se asuste y diga, este profesor como sabe eso de trigonométricas y nosotros no sabemos nada. No, tranquilos, cuando necesitemos bien lo de las trigonométricas lo vamos a utilizar. ¿Listo? Por el momento, eso es lo que es derivar. ¿Listo? Nos falta una. ¿Ustedes se acuerdan de cuál es la que nos hace falta? Uno de esos métodos para derivar que no... Hola, se fueron. Ya nos vamos a ir. Tengo 5 minutos para terminar. Ya nos vamos a ir, muchachos. Yo les dije que hasta las 7:30. Ya estamos, profe. Listo, pero no se me queden callados. Yo sé que ya están cansados y que como en 25 minutos les metí un montón de teoría. Esa no era la idea. Y miren que es un montón de información. Yo creo que los saturé de información con tanto. Pero miren, muchachos, en verdad lo que les enseñé fue esto. Lo único que de esta clase, lo que es importante, eso que está en verdecito allí, esto que está en verdecito aquí, listo, y esto que está en verdecito aquí, listo. O sea, que parecen un montón de cosas, un montón de cosas. Ustedes vieron que yo escribí senos, cosenos y un montón de información, pero la información que les di en verdad hoy fue esta. Aprendas en estas. Estas son las que hay que saber. Y estas son reglas que se deben de tener, pero que en este momento todavía no lo necesitamos. Y hay una regla más, que se llama la regla de la cadena de por sí. ¿Se acuerdan de ella? Pues por lo menos lo habían escuchado. Regla de la cadena. Sí la había escuchado, pero no alcancé a verla. Ajá, no la alcanzaste a ver. Y es cuando hay una función metida dentro de otra función. O sea, que el argumento de esta función es otra función. O sea, que la función no se queda así sola, sino que hay un argumento. Cuando yo voy a sacar la derivada de ella, entonces lo que tengo que hacer es derivar la función de más afuera. Entonces, la función de más afuera, dímelo. Qué pena, ¿me puede volver a decir que lo que estaba explicando, qué es el argumento de la función?
Mira que el argumento de la función f es otra función, ¿cierto? Me devuelvo por acá arribita cuando les expliqué lo de las funciones. Espérate. Aquí. Mira que el argumento, lo que yo les dije que era el argumento es lo que va dentro de esa f de algo, ¿cierto? Entonces, eso es el argumento. En eso nos vamos a basar. O sea, que cuando yo les estoy mencionando esto, que les estoy mencionando acá abajo, esto que les estoy mencionando acá abajo, entonces es porque yo la función f de x, todo lo que, como ya vaya a estar representada, va a estar representada por medio de funciones de g. ¿Listo? Entonces, eso se llama una función compuesta. Y las funciones compuestas, ustedes no lo ven a diario, pero, por ejemplo, usted para hacer una papa llega y coge la papa y no la pela y la hacen casquitos y la mete a la freidora y ya. No, puede ser que usted primero la tenga que pelar, partirla en casquitos. Miren que ahí hay funciones que están dentro de otras funciones. Primero es pelarla, después hacer otra cosa. Y entonces las funciones forman todo como un solo, o sea, al final el producto, cuando usted le presentan las papitas, pues las papitas que le están dando ya es toda una concatenación de funciones. ¿Listo? En este caso, nosotros lo que queremos es representar eso, que hay funciones que se tienen que hacer antes que otras. Entonces, pero primero hay que hacer esa otra función. A mí, por ejemplo, si yo voy a empacar un paquete de papitas, no me las pueden entregar crudas. Tiene que haber primero pasado por la función de haberlas freído. ¿Listo? Entonces, eso significa hacer primero una composición de funciones. Entonces, esto de acá, el argumento que está ahí es una función. Cuando eso pasa, entonces, ¿yo qué hago? Siempre voy a derivar la función de más afuera y me voy yendo hacia adentro. ¿Me explico? O sea, yo voy a derivar la función de afuera, la de adentro queda quieta, miren que no la toqué, miren que esa no está siendo derivada, y la voy a multiplicar por la derivada de la función que está más adentro. Y listo, eso es todo. O sea, que a mí me pueden dar, seno del logaritmo natural de x. Uy, ¿cuál es la derivada de esa función? ¿Cuál es la derivada de esa función? De seno del logaritmo natural de x. Entonces, ¿cuál es la derivada del seno, muchachos? Coseno de x, ¿no? Entonces te va a decir coseno, pero no de x, del logaritmo natural de x. ¿Listo? Porque el argumento de la función seno va a ser el logaritmo. ¿Listo? Entonces allá queda eso. Y lo vas a multiplicar por la derivada de la función que es el argumento. ¿Y cuál es la derivada del argumento? 1 sobre x. 1 sobre x. Y listo. Eso es todo. Entonces, esas son las funciones que hay que tener allí. Y listo. De esa forma, o sea, todas las que yo les tengo en verde ahí, eso es lo que teníamos que aprender y recordar de las derivadas. Guárdalo en un pastelito. En algún momento lo vamos a necesitar. Listo. Esta primera clase no tendría que ser así. Yo tendría que haber empezado por este tema que dice acá, antiderivadas. Miren, aquí dice antiderivadas. Yo tengo que empezar por ahí. Pero yo sé que si yo les explico esta parte de las derivadas, que ustedes tienen esto bien claro, estas 5 que están ahí bien claras. Yo sé que en la próxima clase que les voy a explicar antiderivadas, ustedes ya van a entender muchas cosas. Pero no se les olvide eso, ¿listo? ¿Listo, muchachos? Yo de aquí a las 10 de la noche, yo tengo clase ahorita a las 8, pero yo de aquí a las 10 de la noche les monto la clase, o sea, el link, y les monto eso que yo escribí acá. Se los monto allá en el Teams. ¿Listo? Para que ustedes tengan toda la información. Y el viernes empezamos desde ahí. ¿Listo, muchachos? ¿Estamos? Listo, profe. Listo, profe. Listo. Muchísimas gracias. Les dejo de compartir. Listo, profe, muchísimas gracias. Muchas gracias, profe.